Hola amigos, ¿qué tal? Hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión basada en la parábola de los talentos, que fue contada por el Señor Jesús y está ubicada en el capítulo 25 de Mateo. Esta parábola, como todas las que contó Jesús, en realidad son muy interesantes y tienen grandes lecciones para nosotros, especialmente en los tiempos en los cuales nosotros vivimos, que creemos que Jesús está muy cerca, muy próximo a venir. Así es que quisiera compartir algunas lecciones que vienen a mi mente de la lectura de esta parábola. Antes de empezar a leerla, quiero que pensemos en el contexto que rodea esta parábola. Está ubicada en el capítulo 25 de Mateo y en el capítulo 25 antes de esta parábola Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes. Y después de esta parábola Jesús habla del juicio a las naciones que reunirá el Hijo del Hombre cuando vuelve en la gloria de su Padre a todas las naciones delante de él y les dará su recompensa según las acciones que hayan hecho en sus vidas. Pero si vemos todavía un contexto más amplio en el capítulo 24 de Mateo, Jesús está hablando acerca de las señales del tiempo del fin y es interesante ver la secuencia que viene siguiendo. En el capítulo 24 los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, dinos, ¿cuáles son las señales de tu venida y del fin del mundo? Y entonces Jesús da aquella lista tan conocida o famosa para nosotros: habrá hambres, pestes, guerras, terremotos, vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Habla de la persecución. Y una vez que termine el capítulo 24, donde se nos amonesta una y otra vez a estar listos, a velar y a estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, luego Jesús salta al capítulo 25 con la parábola de las 10 vírgenes. Y es interesante que la parábola de las 10 vírgenes está dirigida al pueblo de Dios, porque recordemos que en la Biblia vírgenes se refiere a mujeres iglesia y cuando son vírgenes se refiere a la iglesia que tiene la pureza doctrinal, es decir, a los hijos de Dios, a los que son parte del remanente, ¿no? Y en esta parábola Jesús es como que lo que yo puedo ver es como que va en progresión. Primero él habla de las señales de la venida, pero centrándose en algo más importante que eso, Jesús les cuenta un par de parábolas para que ellos entiendan que el foco no está tanto en el cuándo, sino en cómo ellos van a estar viviendo o deberían de estar viviendo antes de que Él vuelva. Y por eso la parábola de las 10 vírgenes ilustra o quiere dar a entender que dentro del pueblo de Dios habrá un grupo que hará preparativos y que estará listo cuando Jesús vuelva. Tendrán aceite en sus lámparas y habrá otro que por negligencia, aunque eran conocedores de la verdad, finalmente no hicieron preparativos para el tiempo de crisis que se vendría. Y es que Jesús está queriendo hacer el énfasis en eso. Más importante que cuando yo vengo, en el momento en que le voy a venir, el cuándo, yo quiero que ustedes se centren en cómo van a estar ustedes, si estarán preparados. Y es justo después de la parábola de las 10 vírgenes que Jesús cuenta la parábola en la cual yo me quiero centrar hoy con ustedes, y es la parábola de los talentos. Está a partir del versículo 14 del capítulo 25 de Mateo. Pero antes de iniciar leyendo el 14, yo quisiera que nosotros veamos cómo termina la parábola de las 10 vírgenes en el versículo 13. Jesús termina diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús termina esta parábola haciéndoles una advertencia: ustedes tienen que estar velando. Y entonces inmediatamente él salta a la otra parábola. Y entonces en el versículo 14 él dice: velen, en el 13, velen, porque, ahí va el 14, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es como que Jesús estuviera diciendo: miren, ustedes tienen que, mientras me esperan, tienen que estar velando. Y lo que va a suceder, si se los tengo que ilustrar, es así. Es como el hombre que se va lejos, es yo que me estoy yendo al cielo. Y esto es lo que va a pasar, o esto es lo que se va a dar en este momento. El hombre se va lejos, ¿sí? Y entonces dice que él llama a sus siervos y les entrega sus bienes. Y acá hay una lección tremenda. Llama a su siervo. Lo que podemos ver en la parábola de las 10 vírgenes se repite acá en algunos aspectos. ¿En qué sentido?
que en las 10 vírgenes es para el pueblo de Dios. Las vírgenes representan al pueblo de Dios. Y ahora los siervos representan también a los que son parte del pueblo de Dios, que han escuchado el mensaje, que se han unido a su iglesia, y a ellos, mientras Jesús vuelve, les ha encomendado los recursos de su gracia, de su providencia, de su poder, para que administren como mayordomos el evangelio y el reino que Él les ha dejado, para esparcirlo a las demás personas. Y entonces dice, Él les deja a sus siervos sus bienes. El Señor ha encomendado a su iglesia todos los dones, todos los recursos que ésta necesita para llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado. Y entonces en el versículo 15 dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esto también es interesante y una tremenda lección. No le dio a los siervos la misma cantidad a todos, le repartió en diferentes cantidades a cada uno, pero acá dice que según la capacidad. Es que cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, de los dones que son dados por el Espíritu, dice el apóstol Pablo que son dados como el Espíritu cree conveniente, a quien Él cree conveniente. Porque Dios conoce lo profundo del corazón del hombre. Es más, Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él sabe nuestras cualidades, nuestra personalidad, sabe cómo reaccionamos en una determinada situación de crisis, cómo podríamos desenvolvernos en un problema, lo que podríamos nosotros llegar a ser. Y es por eso que el Señor ha repartido sus dones a sus hijos, también por su personalidad, por el contexto en el cual nacieron, por diferentes circunstancias que forman la personalidad de un individuo, hacen que el Señor deposite los dones en ellos. Y entonces a uno le da 5, a otro le da 2, a otro le da 1. En el pensamiento humano, nosotros diríamos que tal vez al que le dio 5 es como que lo premió más, como que fue más beneficiado, porque nosotros a veces medimos las cosas de una manera cualitativa y tal vez no cuantitativa. Pero en realidad, a la vista de Dios, todos somos sus servidores. Y todos tenemos responsabilidades que hacer, y en realidad la gloria nunca en la obra de Dios será del hombre. Siempre lo único que tendremos que hacer es administrar o ser mayordomo de los bienes que Dios nos ha dado, y el que tengamos más o menos no nos hace superior a otros. El error de Lucifer fue pensar que como él era un querubín cubridor, que estaba inmediato al trono de Dios, era superior a los demás ángeles y casi podía llegar a ser igual que Dios. Y en realidad esto nunca fue así. Acá se nos dice que a unos 5, ¿no? Como decía, en el pensamiento humano a veces nosotros tenemos envidia, porque puede haber alguna envidia, alguna situación de celos al ver que una persona puede tener muchos dones. Y es que en realidad hay personas que han sido dotadas de muchos dones y capacidades, que son capaces de hacer mil cosas, de escribir, de predicar, de cantar, de ayudar en la iglesia, de entender de construcción, de comunicación, de tecnología, que son capaces de desenvolverse en tantas áreas y su cerebro les da para eso, ¿no? En cambio, hay otros que tal vez no podemos estar en muchas cosas y tenemos que dedicarnos a una puntualmente. Y a veces nosotros miramos a esas personas tan capaces y decimos, wow, cómo quisiera tener un poco más de lo que ellos tienen, ¿no? Pero por eso los dones, nosotros tenemos que entender que son un regalo de Dios, para que nunca sea el instrumento el que reciba la gloria, sino el que ejecuta el instrumento. Y acá, aunque uno tenga 5, no significa que es más que el que tiene 1. Al contrario, lo que significa es que tiene más responsabilidad delante de Dios. No tenemos por qué inquietarnos si uno tiene 5 o el otro solo tiene 1, porque si yo tengo solamente capacidad para administrar un don, imagínense si Dios me da 5, ¿no? ¿No los podría manejar? Es como que me den una responsabilidad más grande de mis capacidades. Si me dieran a administrar un país, ser el presidente de un país o de una transnacional, y no tengo los recursos para sacarla adelante. Y entonces Dios te pone en el lugar y con los dones que tú te sientas capaz de poder administrarlo, para que te autorrealices y no te sientas chasqueado. Son 5, 1 o 2, pero a la vista de Dios todos son importantes. Un talento en ese tiempo equivalía a un lingote, vamos a decir, de plata, un bloque de plata,
que pesaba 34 kilos. Y esto era el equivalente al salario de una persona por 20 años, ¿no? Lo que una persona podía llegar a ganar durante 20 años. Y entonces allí hay otra lección tremenda para nosotros. Si ustedes notan, recibir el salario de 20 años de golpe no es poca cosa. Es un acto de confianza extrema de parte del Señor, del amo, del que les encomienda la obra a ellos. Imagínense ustedes que nosotros recibiéramos de golpe el salario de 20 años y que nos digan, tenés que administrarlo. Y en la administración de esto tenés que multiplicarlo. Piensen ustedes, si yo recibo, qué sé yo, vamos a decir 5 millones de pesos y me dicen, tenés que multiplicarlo, empezaría yo a pensar, ¿y cómo hago para multiplicarlos? ¿En qué los invierto? ¿Cómo puedo hacer para trabajarlos? Pero imagínense si en vez de recibir 5, recibo 25 y los tengo que multiplicar. Qué gran desafío, qué terrible responsabilidad, porque luego yo tendré que dar cuentas de ello, es lo que la parábola nos dice. Así es que piensen en esto, si un talento equivalía al salario de 20 años, quiere decir que el Señor no nos encomienda, el amo en el de la parábola, no les estaba encomendando poca cosa al que solo le había dado un talento. Quiere decir que a la vista de Dios todo es importante y todo significa mucho. Y que te hayan dado un talento no es poca cosa, es mucha cosa, es un privilegio, es una responsabilidad que Dios les ha encomendado a sus hijos. Y mire la lección tremenda. 3 siervos se presentan y ninguno de ellos se queda con las manos vacías. A todos el Señor les da un talento, les da un recurso con el cual trabajar. Y esto también es una lección para nosotros en la iglesia. Cuando nosotros nacemos en el reino del Señor y cuando nacemos en la vida natural incluso, el Señor nos dota de cualidades, de características, de capacidades particulares y únicas que son propias de nosotros. Y cuando nacemos en el reino del Señor, esos talentos, esas capacidades santificadas se convierten en dones. Incluso a veces puede ser que no tengamos un determinado don que no se haya despertado o que no lo hayamos tenido, pero que cuando nacemos en el reino de los cielos y es la necesidad del Señor que en su cuerpo se desarrolle o alguien desenvuelva ese determinado don, Dios es capaz de dárnoslo a nosotros, porque justo el don es eso, es un regalo, ¿no? Entonces, acá ellos reciben cada uno un talento. Ninguno se queda con las manos vacías. Y saben que en la iglesia nosotros podemos estar seguros que todos tenemos una responsabilidad y una tarea que hacer delante de Dios. No solo en la iglesia, en la vida. Porque en realidad nosotros como hijos de Dios somos parte del reino del Señor. Y lo estamos esperando mientras el amo vuelve. Y mientras lo estamos esperando, tenemos que hacer algo con esos recursos que Él nos ha encomendado. Una vez yo hablaba con mi hermano y habían sido los nombramientos en la iglesia, estábamos más chicos y yo le preguntaba a él, ¿de qué te nombraron este año? Y yo recuerdo porque esa expresión me hizo reír, ¿no? Y él decía, a mí me nombraron calientabanca de la iglesia, a manera de humor, queriendo decirme, este año no me dieron ningún cargo. Pero saben que los cargos en cierta medida son circunstanciales. A veces es bueno incluso que haya una rotación. Hay personas que por ahí se molestan o sienten que han sido denigradas y en un año los habían nombrado en un determinado cargo dentro de la iglesia y al año siguiente no los nombran. Pero hasta es saludable para la iglesia el tener rotaciones, el que otro hombre con otra personalidad, con otros dones pueda venir y hacerle bien a una faceta de la iglesia que tal vez el anterior no la estaba llevando a cabo. Pero eso no significa que nosotros seamos menos, que nos desprecien, nos menosprecien o que no tengamos todavía una responsabilidad que desempeñar delante de Dios. En la iglesia no hay calientabancas. Cada cosa que nosotros hacemos puede sumar al reino de Dios. Y todos tenemos un don, todos tenemos una cualidad, una característica que Jesús puede utilizar para el bien de su iglesia y para la obra del ministerio entre nosotros y de los demás, de hacer la misión, de predicar. Hay cosas a veces tan sencillas que podemos hacer, que pueden parecer a la vista de muchos insignificantes, pero que para Dios son valiosas, como dar un vaso de agua fría a alguien que está sediento y hacerlo con un acto de amor, ¿no? Con intenciones llenas de amor, de cuidado por mi semejante que está pasando una dificultad. Y hay personas que tienen el don del servicio, el don de ayudar,
¿no? Que todos deberíamos servir, pero hay personas que de una manera especial son muy serviciales, muy atentas, y cuán bien se siente estar al amparo de esas personas, que nos puedan ayudar, que nos puedan auxiliar. No hay don en la iglesia que sea insignificante. Qué lindo es llegar a una iglesia y encontrarla limpia, decorada, hermosa. Uno se siente tan bien, tan confortable, y muchas veces ignoramos que detrás de esa iglesia linda está el trabajo de personas que nosotros no estamos viendo y a veces no les agradecemos en público o no figuran, pero que hacen que la maquinaria de la obra del Señor siga adelante. Por eso yo hoy te quiero decir, tú eres importante en el reino del Señor. Para Dios tú eres valioso. Tu personalidad, lo que tú puedes llegar a ser, para Dios le interesa verte trabajar. Dios se goza cuando nosotros nos involucramos en su causa, cuando no nos miramos con recelos el uno al otro a ver quién tiene más, quién tiene mejor posición, quién logra más cosas, sino que todos entendemos que simplemente somos instrumentos de manera humilde en las manos del Señor, y que toda la gloria finalmente es para Él, y que todo es para beneficio de su cuerpo y de los creyentes que van uniéndose a la iglesia. Qué linda es esta parábola donde dice que el Señor es capaz de darle a cada uno de sus hijos un recurso, una responsabilidad. Siéntete valioso. Mira humildemente, date una mirada, y que Dios te permita ver cuáles son esas características que estás empleando, o que si ya estás empleando, qué bueno, y si no las estás empleando, descúbrelas y ponlas al servicio del Maestro. Todavía esta parábola sigue diciendo que cuando ellos reciben, multiplican, ¿no? Eh, el que tenía 2, el que tenía 5 hace 10, el que tenía 2 hace 4, y el que tenía 1, no. Pero hay una parte que acá no quiero dejarla pasar por alto. El versículo 19 dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Miren lo que dice: después de mucho tiempo. ¿Recuerdan ustedes que Jesús siempre dio algunos pincelazos en las parábolas para que entendiéramos las señales, los marcadores que Él nos estaba dando, como en un camino que tenemos señales, advertencias? Y entonces, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes dice que todas cabecearon porque sentían que el esposo estaba demorando y que el esposo aparece a medianoche. Y en esta parábola dice después de mucho tiempo. Y miren, han pasado 2000 años desde que Jesús se fue. Y el Señor nos advirtió en realidad que no iba a ser inmediatamente. Dice: cuando escuchen de guerra, rumores de guerra, todavía no es el fin. Él quiere que nosotros aprendamos a no ser alarmistas y a leer las señales que Él nos está dando y a prepararnos de acuerdo a esas señales que vamos viendo. En el paralelo de esta parábola que está en Lucas, el capítulo 19, dice eh, que el amo, que Jesús contó esta parábola porque la gente que lo estaba escuchando, perdón, sentía o creía que el reino de Dios iba a ser instaurado inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente. Y Jesús es como que quiso desvanecer eso y decir: no, que mi venida no va a ser inmediatamente, sino que ustedes van a estar esperando un poco. Yo les digo, hermanos míos, a veces yo me siento inquieto de cuándo va a venir el Señor, porque tengo tantos anhelos de que Jesús ya vuelva. Veo el mundo en el que vivimos tan conmocionado, tan lleno de dificultades, de dolor y de tristeza, que yo anhelo que Jesús vuelva hoy, o ahora mismo, mientras nosotros escuchamos este mensaje, mientras yo lo grabo. Yo quisiera que Jesús vuelva. Y yo le pregunto: Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuánto falta? Háblame, muéstranos, porque tú quieres que seamos entendidos en los tiempos que vivimos. Dame una señal, ayúdame. Pero saben que esta parábola también me ha ayudado a entender o a ver que el Señor quiere que entendamos los tiempos en los que vivimos, pero que no estemos desesperados o sumamente inmersos en la ansiedad por esto, sino que mientras nosotros lo esperamos, la manera mejor de esperarla es utilizando nuestros dones. Por eso es que esta parábola es contada después de hablar Jesús acerca de las señales del fin, después de hablar de las 10 vírgenes y que unas no están preparadas, y entonces Dios nos dice: usen sus talentos. Mientras ustedes me esperan, la manera de hacerlo es que usen los talentos que yo les estoy dando, es que cumplan la tarea que yo les he encomendado. Y entonces miren ustedes que cada uno de ellos multiplica. El que tiene 5 le entrega 10, el que tiene 2 le entrega 4, pero hay uno, la parábola nos muestra, que solamente le entrega el talento que recibió. Y acá Dios nos quiere dar una gran lección, el Señor nos quiere dar una gran lección.
Y es que nosotros estamos en la obligación delante del Señor de poner en práctica todas esas virtudes que Él nos ha dado. No nos es lícito quedarnos con ellas tal vez de manera egoísta solo para nuestro beneficio o de manera negligente por pereza o por no querer comprometernos en un trabajo más, no ponerlas al servicio del Señor. Dios, acá el Señor de la parábola felicita al que multiplica y le dice, bien, buen siervo fiel, has sido bueno, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si los dones que Dios nos da, los administramos, los usamos, los multiplicamos, eso prueba de que Dios puede poner su confianza en nosotros y darnos más recursos todavía, y darnos más responsabilidades, y hacernos pasar a su reino. Pero cuando nosotros hemos recibido beneficios de parte del Señor, unos lindos dones, y por pereza no los usamos, por negligencia, por no querer darnos un trabajo más, y lo dejamos enterrado. Miren lo que dice acá la Biblia, que el amo les pide cuentas. Tendremos que dar cuenta delante de Dios. La Biblia lo repite una y otra vez. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo y entonces vamos a dar cuentas por todo lo que hicimos mientras estábamos en nuestro cuerpo acá viviendo. Nadie va a poder escapar. Todos tendremos que sentarnos cara a cara delante de Dios y a decir lo que hicimos o lo que no hicimos. Pero miren la gran lección también que da esta parábola. Muestra que el Señor les pide a ellos que multipliquen y ellos lo saben porque acá dice que cuando viene el que solamente tiene uno, piensen en algo, pareciera que no tuvo pérdida porque él recibió un talento y le entrega ese talento, pero a la vista del amo, a la vista del Señor, esto no es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque dice... Pero llegando también el versículo 24, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Miren, acá sus propias palabras lo acusan. Él sabía lo que Dios esperaba de él. Y es que nosotros sabemos que el Señor nos ha dado responsabilidades. La vida es un don, es una virtud. Las ventajas y los beneficios que tenemos para hacer adelantar su obra. Lo sabemos, el siervo de la parábola no era un ignorante que no sabía lo que Dios esperaba, lo que el amo esperaba de él. Y entonces dice, por lo cual tuve miedo y lo escondí. Escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Y miren, es notable la respuesta. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Miren acá, el siervo habla como que el amo fuera alguien severo. Tuve miedo porque me vas a castigar, pareciera que dice. Esa es la figura que el diablo quiere que nosotros tengamos de Dios, de un tirano, un cruel, castigador, malvado, duro, intransigente. Pero en realidad cuando Dios nos da sus dones, nos da miles de oportunidades y nos trata con paciencia para que las pongamos en práctica. Él nos pide cuenta después de haber agotado todos los recursos. Y entonces acá la culpa no es del amo, la culpa es del siervo que ha despreciado las oportunidades que tenía, hasta incluso el amo le dice, ni siquiera hubieras hecho nada, solamente ponerlo en el banco, ¿se dan cuenta? O sea, el trabajo que Dios nos dice, en realidad que hagamos, es hecho por el Espíritu Santo, no es tanto un esfuerzo humano. Si queremos, lo podemos hacer. Miren la gran lección que hay, otra gran lección de esta parábola, entre varias que ya vengo mencionando, es que al siervo no se lo culpa por haber hecho aparentemente algo malo, porque despilfarró el talento que le dieron, porque lo malgastó. No, se fijan que no es eso. La recriminación o las cuentas que le piden es por no haberlo multiplicado. Y saben, para los cristianos, nosotros no vamos a ser juzgados por el mal que no hicimos. Porque podemos decir, Señor, pero yo por ejemplo, no robo, no mato, no miento, no adultero. Trato de vivir una vida en obediencia a tu mandamiento. Entonces yo voy a entrar al cielo y dice el Señor, en realidad, para aquellos que me conocen, si solamente no roban, no matan y hasta ahí viven, son siervos malos y negligentes, porque así dice la parábola. Jesús dijo, si hacemos lo que se nos pide, somos siervos malos y negligentes. Tenemos que hacer más todavía. Y entonces, ¿por qué se nos va a juzgar? Por el bien que hayamos hecho o que no hayamos hecho. Más adelante, cuando Jesús habla de
el juicio a las naciones, noten ustedes que les dice, vengan benditos de mi Padre, y no dice, porque no me robaste el vestido, no dice, porque no me sacaste la comida, no, dice, porque estuve desnudo y me diste vestido, y me diste comida. Entonces, los que entran al cielo es porque fueron capaces de avanzar una milla más con Jesús, porque entendieron que las ventajas que el cielo nos da es para bendecir y beneficiar a otros. Y esa es la ley del cielo. El cielo, el Dios, los ángeles, todos los seres no caídos, de los mundos no caídos, viven para servir, para dar. Y cuando vivimos egoístamente, no alcanzamos los propósitos de Dios, sus planes para nosotros quedan frustrados y nuestra vida pierde sentido. Por eso no podemos entrar al cielo. Dios pide a sus hijos que vivan para dar. Seremos juzgados por el bien que hicimos o que no llegamos a hacer. ¿Cuáles son los dones que el Señor nos ha dado? La Biblia habla de algunos dones específicos. Algunos tienen don de enseñar, de predicar, de evangelizar, de sanar, espíritu de discernimiento. Algunos tienen un don maravilloso de cantar y cuánto nos eleva escuchar el canto. Cada uno de nosotros puede tener dones particulares. Y el Espíritu nos revela cuáles son a través de su iglesia también, cuando nosotros participamos y Él nos muestra cómo Él nos puede usar para bendecir a otros. Pero saben, hay algunos dones que el cielo nos ha dado que son generales para todos, que todos los podemos tener. La vida misma ya es un don, es un regalo del cielo amanecer vivo cada día, poder respirar. A veces nosotros renegamos de la vida que tenemos. A veces tal vez yo mismo he pensado así. Pero me he arrepentido de pensar así porque digo, la vida realmente es un don del cielo. Por eso yo te digo, tal vez te puedes sentir triste, son circunstancias, momentos, toda la vida es circunstancial, pero en realidad es un regalo haber podido nacer y tener la posibilidad de tener vida eterna y salvación con el Señor. Y acompañado con la vida, nosotros tenemos el don maravilloso, por ejemplo, de tener las facultades mentales, un cerebro que piensa y que razona, que podemos entender lo que Dios demanda de nosotros, que podemos diferenciar entre la verdad y el error, que Dios nos da la posibilidad de elegir el bien, de entender lo que su palabra nos dice. Esos son dones y nosotros deberíamos de aprovecharlos. El don de tener la luz a nuestra disposición y poder examinarla por nosotros mismos. ¿Cuántas veces los cristianos desperdiciamos este don maravilloso y la Biblia pasa tirada en nuestra casa y nunca la tocamos? Nunca queremos investigar la verdad, descubrirla, escudriñarla. ¿Cuántas veces dejamos de lado todos los recursos que tenemos, la posibilidad de estar en una iglesia, hoy que no se nos prohíbe, que no somos perseguidos, de reunirnos en un grupo para dialogar la palabra? ¿Cuántas bendiciones el cielo nos ofrece? Nuestras facultades mentales tienen que ser puestas a los pies del Señor para que Él nos lleve de gloria en gloria y vayamos en aumento de la luz como el día, que cuando amanece empieza poco a poco el sol a radiar hasta que llega al mediodía y el día es perfecto en alumbrar. Él quiere que tengamos un conocimiento más amplio, más pleno de su palabra, de sus doctrinas y de sus propósitos para nosotros. Y en la medida en que nosotros aprendamos más de Dios, en la medida en que aprovechemos todas las oportunidades para crecer intelectualmente, para conocer más, podremos servir mejor, llegar a esferas más amplias inclusive. Y Dios espera que nosotros seamos instrumentos útiles, refinados por el Espíritu Santo, educados y enseñados por Él. ¿Qué otros dones nosotros podemos tener? La influencia, el tiempo, los recursos. Y pensemos en algunos de ellos. La influencia, todos influimos de una u otra manera sobre los demás, no somos una isla. Influimos sobre nuestros hijos que nos ven, cómo nos comportamos. Mucho de lo que nuestros hijos llegan a hacer es producto de lo que nosotros hemos hecho en nuestros hogares y el ejemplo que les hemos dado. Ojalá que podamos ser nosotros, nuestra vida, un sabor de vida para vida en los demás. Que nuestra influencia pueda ser como ese aroma, ese perfume, que cuando pasemos nosotros dejemos una fragancia agradable, que las personas se sientan inspiradas a ser más santas, más nobles, más sinceras, más íntegras, que ese pueda ser lo que nosotros generemos en los demás. Qué maravilloso es ser un instrumento en las manos de Dios para poder influir positivamente en un mundo que se resquebraja a pedazos en la corrupción, en la inmoralidad, en la maldad. ¿De qué otras maneras podemos nosotros ser instrumentos en la mano del Señor usando nuestro tiempo? Usando los recursos en el trabajo, las posibilidades que tenemos. Hay tantas maneras de hablarle a las personas. Y el Señor pone a disposición nuestra, miren,
nuestra profesión, nuestro oficio, nuestro empleo, porque en todas las facetas de la vida, así el que trabaja en una carpintería, en la albañilería, en una oficina, en un negocio, en todos los lugares en los cuales estamos puestos, podemos hacer una obra maravillosa de parte de Dios para beneficiar a los demás. Porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que estamos esperando ansiosamente al Señor y mientras nosotros lo esperamos, la obra en la que más nos debemos enfrascar, en la que más nos debemos sumergir, es en hacer la obra de Dios, en el ministerio. Lo demás es circunstancial. Yo puedo hacer cualquier tipo de trabajo y ese trabajo Dios lo ha puesto a mi disposición, me ayuda a mi mantenimiento, pero en ese trabajo yo veo algo más noble, algo más elevado, algo que durará para siempre y es sentar las bases del reino eterno de Jesús, donde yo pueda salvarme y donde pueda salvar a otras personas, porque cuando hacemos la obra del Señor salvamos a los demás y nos salvamos a nosotros mismos. Así que yo hoy quisiera apelar a que tú reflexiones en todos los dones que la vida te ha dado. Cuando hablo de dones son talentos que tienes. ¿Cuánta gente, por ejemplo, el don del habla, puede desenvolverse, puede hablar? Y es más, a veces saben que podemos ser muy tímidos, pero Dios desea que aprendamos a ver que tenemos que vencer algunos obstáculos que tenemos para poder beneficiar a los demás. Y Dios desea que veamos los obstáculos no como un impedimento para que yo avance, sino como algo para que yo lo venza y pueda crecer y avanzar hacia adelante. En el Antiguo Testamento yo pienso en dos hombres que usaron sus dones para gloria de Dios y las circunstancias que los rodearon. Pienso en Moisés. Y Moisés, cuando Dios lo llama, él se siente incapaz, inútil para una obra gigantesca. Pero Dios conocía a Moisés. Dios sabía de qué madera estaba hecho Moisés. Moisés fue uno de los más grandes legisladores que el mundo ha conocido. Nunca más se levantó profeta como él. Pero cuando Dios lo llama, Moisés se siente inútil, incapaz. Y a veces es bueno que nosotros sintamos nuestras incapacidades para que aprendamos que necesitamos depender de Dios en todo tiempo. ¿Qué sería de nosotros si dijéramos, sí, porque yo soy capaz de hacer una gran obra? ¿Qué hubiera sido de Moisés que dice, sí, yo puedo liberar al pueblo? Cuando él pensó eso, Dios dijo, no estás listo todavía. Pero después de 40 años, Moisés era humilde y dice, yo ni siquiera puedo hablar. Soy tartamudo. En realidad no es que era tartamudo, es que él había olvidado el lenguaje de los egipcios y se sentía incapaz. Pero Dios le dice, ve, y le dice, ¿qué tienes en la mano? Y tiene un cayado, una vara, y Dios le dice, ve con eso, y yo te voy a capacitar. Y cuando Moisés acepta el llamado, nunca más vuelve a mirar hacia atrás, nunca más da un paso hacia atrás. Se sumerge con todo su corazón a hacer la obra y la misión que Dios le había encomendado. Y esta es la clave del éxito, que hagamos la obra de Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro empeño, que pongamos todos nuestros dones, nuestros talentos al adelantamiento del reino de Dios en esta tierra. Pienso en David. David también, el que estaba más capacitado para pelear con Goliat era Saúl, porque era alto, porque él sabía usar la armadura, la espada. Era el más alto del pueblo. Sin embargo, Saúl estaba lejos de Dios y se sintió acobardado para enfrentar a Goliat. No tuvo la capacidad de hacerlo. Miren, a veces Dios nos da recursos, dones, talentos, elocuencia, capacidad, posición económica, social para influir en los demás. Pero todos esos recursos, si no son santificados, son usados por el diablo, para el egoísmo, para la exaltación del yo, para amedrentar o dañar a los demás. Y Saúl pudo haber sido un gran instrumento, pero no se dejó usar por Dios. Y ahora David, siendo un pequeño, un jovencito, se pone en las manos del Señor y Saúl trata de ponerle su armadura. Y David dice, no puedo con esto, voy a ir con lo que yo soy. Y se va como un pastor, con su cayado y con su honda, su alforja para poner las piedras y con eso enfrenta a Goliat y lo mata. No debemos de tratar de copiar a los demás, no debemos de querer ser como los demás, seamos como Dios quiere que nosotros seamos. Purifiquemos y refinemos la personalidad que Dios nos ha dado y que sea santificada. Y con ella Dios es capaz de usarnos poderosamente como Él lo sabe hacer. Podemos vencer tantos gigantes, podemos hacer tantas obras allí con nuestros recursos que a veces nos sentimos intimidados, nos sentimos tan pequeñitos, pero Dios es capaz de hacerlo. Sabes, hoy, hermano, amigo mío, yo quería compartir este mensaje contigo para alentarte a que mientras esperas al Señor, te sumerjas de cabeza en hacer su obra. Jesús está tan cerca por venir, pero no comamos ansias. Mientras nosotros lo esperamos, hagamos la obra que tenemos que hacer. Así el tiempo pasará tan rápido.
Ayudemos a los necesitados, ayudemos a aquellas personas que están necesitando escuchar la palabra de Dios, compartamos nuestros recursos, hagamos lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón a hacerlo. Vayamos con toda nuestra energía, con todo nuestro ser, con todos nuestros recursos a servir al Maestro y a nuestros semejantes. Y cuando menos nos demos cuenta, Jesús va a estar volviendo por nosotros. Pon tus dones y tus talentos a los pies del altar. Deja que tu vida sea un sacrificio vivo, agradable al Señor. Que todo tu ser, tus dones, sean para Jesucristo y para su gloria. Y así cuando el Rey venga, estarás listo para irte a morar con Él a los cielos. Y dirás, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Yo quiero servir al Señor. Me siento tan de Dios. Soy propiedad de Él. Que Él me use, tengo tanto deseo de que Él me use como su instrumento, de servirle con todo mi corazón, de hacer todo lo que mis pobres recursos pueden hacer, pero ponerlos en sus manos para que Él haga todo lo que Él cree que puede hacer. Oh, úsanos, Señor, por favor. Yo deseo que Dios te use. Donde estés escuchando este video, piensa, Dios te quiere usar. Ojalá que te dejes usar por Él. Ojalá que tú seas un olor fragante de bendición para los que te rodean. Que Dios te use poderosamente es mi deseo y oración, y que Jesús vuelva pronto a buscar a sus hijos. Bendecido día, bendiciones en tu vida, en todo lo que hagas. Un abrazo grande y muchas bendiciones. Guárdanos siempre y úsanos, Padre. Amén. Amén.